Horacio Spafford nació el 20 de octubre de 1828 en Nueva York, en el seno de una familia próspera y reconocida en los Estados Unidos. Su padre, Horatio, era autor de diccionarios geográficos publicados en 1813. Este hombre formó parte del movimiento abolicionista y tenía gran influencia en los Estados Unidos. Horatio era un empresario exitoso. Su grado de influencia era tal que no hay registro de correspondencia entre él y el presidente Thomas Jefferson. Este hombre se casó con Elizabeth Clark. De joven, Spafford recibió una concienzuda educación religiosa a la vez que se formó como abogado especializado en jurisprudencia médica. En 1854, Horatio se mudó a Chicago, donde se unió con dos socios para fundar una firma de abogados llamada Spafford. También hizo varias inversiones en bienes raíces en el área central de Chicago, lo que le permitió aumentar su patrimonio. Mientras daba clases bíblicas, se enamoró de Anna Tuven, nacida en Noruega, cuya familia inmigró a los Estados Unidos cuando ella tenía 4 años de edad. Debido a que ella era más joven que él, en vez de demostrar públicamente su amor por ella, se ofreció a pagar sus estudios hasta que ella estuviera en edad de matrimonio. En 1861 se casaron y a la edad de 19 años tuvo a su primer hija. En 1870 sus inversiones en bienes raíces estaban estimadas en $38,000, suma nada despreciable para la época. En 1871 su vida próspera y tranquila se vio interrumpida por una serie de desgracias que pondrían a prueba su fe. En primer lugar, perdió todas sus inversiones en bienes raíces durante un gran incendio en Chicago, en el cual murieron 300 personas y se consumieron 9 kilómetros cuadrados. El incendio se concentró en el área en el cual Horatio había realizado gran parte de sus inversiones en bienes raíces. La crisis económica de 1873 también afectó considerablemente su patrimonio familiar. De cualquier manera, los esposos Horatio y Anna siguieron durante 2 años en Chicago, donde a pesar de haber perdido buena parte de su fortuna, se dedicaron a ayudar a otras personas a rehacer sus vidas. Sin embargo, al parecer, la salud de Anna se vio afectada. Todo lo aconteció y por recomendación médica en 1873 decidieron irse de vacaciones a Europa, con Inglaterra como un lugar de arribo. Horatio decidió quedarse en Estados Unidos mientras su esposa y sus 4 hijas, juntamente con Anna, su primer hija de 11 años, su segunda hija de 9 y su tercer hija de 5, arribaron a esta isla. El barco zarpó de Nueva York el 15 de noviembre de 1873 con 313 pasajeros, más la tripulación a bordo. Luego de una semana navegando en el Océano Atlántico, el barco colisionó y aproximadamente en la madrugada a las 2 de la mañana, el sábado 22 de noviembre, este barco se inundó. La colisión despertó a todos los pasajeros, quienes se desplazaron hacia la cubierta para presenciar cómo el barco se hundía rápidamente. El caos se apoderó de todos los pasajeros y empezaron a agarrar chalecos salvavidas y se empujaron para abrirse camino hacia los botes salvavidas. Desafortunadamente, estos habían sido pintados hacía poco y al secarse la pintura, los botes quedaron pegados a la cubierta del barco.
Anna Spafford se dio cuenta que era imposible intentar abrir paso con sus 4 hijas en medio de la desesperada multitud. En la cubierta se formaban pequeños incendios que hacían la situación peor. Según testimonios de sobrevivientes, Ana, la hija mayor, al ver que el barco se hundía, dijo: no teman, el mar es suyo, él lo hizo. Al hundirse el barco, Anna Spafford quedó atrapada en un remolino. Fue arrebatada de los brazos de sus hijas por los escombros. Las 3 niñas mayores hicieron su mejor esfuerzo por sobrevivir. 2 de ellas se aferraron al pantalón de un hombre, pero no lograron salir a flote. Ana fue la única sobreviviente y la encontraron flotando sobre un pedazo de madera semiconsciente. La nave que colisionó en el barco en el que iba la familia de Horatio también sufrió daños considerables. En esta trágica noche fallecieron 226 personas en las aguas del Atlántico. Solo sobrevivieron 61 pasajeros y 21 tripulantes. Los cuerpos de las 4 niñas nunca se encontraron. Esto impidió a los padres dar digna sepultura a sus hijas y de alguna manera cerrar este trágico episodio. 9 días después del naufragio, los sobrevivientes tocaron tierra. Allá, del 1 de diciembre de 1873, Ana le envió un telegrama a su esposo que decía: me salvé yo sola, ¿qué hago? Esto dio fin a días de incertidumbre de Horatio, quien habría esperado con ansias las noticias de su familia. Más adelante, este hombre escribió un poema titulado en inglés It is well with my soul, que en español quiere decir: estoy bien, alcancé salvación. Esta historia que te acabo de leer, traté de ser lo más resumida posible, pero habla obviamente de la vida de un hombre que lo tenía todo y de la noche a la mañana lo perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió su estatus en economía, su empresa, y lo más triste y doloroso es que perdió a parte de su familia. Este hombre muy bien pudo haber reclamadole a Dios y vivir amargado por el resto de su vida, reclamando por qué Dios lo permitió. Mas sin embargo, él dedicó su fuerza y sus tiempos para poder escribir un poema que posteriormente se le iba a dar una melodía, un tempo, y convertirlo en un himno que hoy en día podemos cantar y que hace unos momentos entonamos. Estoy bien, alcancé salvación. Qué impresionante vida de este hombre. ¿Cuántos nos sentimos honrados y privilegiados, familia, de ser salvos? ¿Cuántos podemos decir hoy en esta mañana: estoy bien, alcancé salvación? Puedes levantar tu mano derecha y decirle: gracias, Jesús. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me has dado la vida y la oportunidad, Señor. Queremos corresponder a tanta gracia y amor, Señor. Amén. Hoy quiero compartirte, familia, añadiendo a todo lo que se nos ha estado compartiendo estos domingos con anterioridad, y es una serie de predicaciones que tienen el objetivo de que tú y yo entendamos el propósito de nuestra vida. Esta serie de predicaciones se han titulado
¿qué pasa con el evangelio? ¿Y cuántos lo hemos puesto en práctica en nuestras vidas? A ver, yo quiero saber, ¿verdad? Es algo a lo cual apuntamos, es algo a lo cual tú y yo debemos fijar nuestra mirada en todo momento. Hoy yo quiero compartirte un mensaje que, perdóname, pero la palabra de Dios siempre debe retarnos a ir a más. Si tú eres un cristiano que únicamente buscas versículos que te ministren tu corazón, que te hablen bonito, pero nunca que la palabra de Dios confronte a tal punto de ser cambiados y transformados, déjame decirte, estás leyendo la Biblia mal. Dile al que tienes a un lado, dile, ¿cómo lees tu Biblia? ¿Verdad? Y hoy en esta mañana, si tú quieres anotar, el título de este mensaje es El privilegio de la gran comisión. El privilegio de la gran comisión. Fuimos escogidos para compartir el evangelio a todo aquel que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a ello? El privilegio de la gran comisión es una invitación a vivir con propósito para ser parte activa del plan redentor de Dios en el mundo. Y hoy en esta mañana, iglesia, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo tomas la gran comisión? ¿Lo ves verdaderamente como un privilegio o como algo desafortunado que tienes que hacer solo por ser cristiano? Hoy en día no estamos dispuestos a vivir por aquel que murió por nosotros. Vuelvo a repetirlo. Hoy en día, lamentablemente, no estamos dispuestos a vivir por aquel que murió por nosotros. Y todo recae en entender que la gran comisión es un privilegio que se nos dio a nosotros. ¿A quiénes? Aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Y voltea a ver al que tienes a un lado. Si levantó su mano, si no la levantó, hay dos opciones. Número uno, que no se haya echado desodorante. Y número dos, pues que no sea hijo de Dios, ¿no? Pero yo creo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Hijos de Dios, hijas de Dios, pueden levantar su mano hoy en esta mañana. Y la gran comisión es un privilegio, repito, que no se le dio a cualquiera, solo a aquellos que fueron salvos y redimidos por el Padre y que ahora somos hijos de Dios. Y hoy en esta mañana, iglesia, quiero que tú y yo hablemos del privilegio que tenemos de la gran comisión. Un privilegio no se trata de decir únicamente gracias, sino también de ser conscientes de ello, usando este privilegio de manera responsable para poder contribuir a quienes no lo tienen. A lo largo del Antiguo Testamento, tú y yo podemos ver que Dios le otorgó al pueblo de Israel un privilegio especial. Y ese privilegio especial fue de escogerlos como su pueblo. Y poniéndonos a pensar, este privilegio no implicaba una ventaja sobre otras naciones. Está comprobado que el pueblo de Israel era el más pequeño de ese tiempo. Este privilegio no implica a veces una gran ventaja sobre algo, sino una responsabilidad a poder seguir los mandamientos de Dios. Acompáñame, Deuteronomio capítulo número 7, versículo del 6 al 8. Y hoy en esta mañana, iglesia, yo quiero que tú y yo vayamos más profundo y entendamos lo que realmente es un privilegio. Porque si yo te preguntara hoy en esta mañana cuántos se sienten privilegiados por algo,
o de algo, tú levantarías tu mano. ¿Cuántos no nos sentimos privilegiados de tener una casa en donde vivir? ¿Cuántos no nos sentimos privilegiados de en algún momento haber terminado una carrera? ¿Cuántos no nos sentimos privilegiados de hoy en día tener recursos tal vez para poder disfrutar y poder comprar y hacer y planear cosas a futuro? Somos privilegiados. Dile al que tienes a un lado, dile, eres privilegiado, ¿no? Y sí o no, una persona que es privilegiada lo demuestra en su actitud y en su persona. ¿A poco tú vas a encontrar una persona que es privilegiada y entre paréntesis que lo tiene todo así? ¿No? Bueno, sí hay, ¿no? Pero una persona que es privilegiada entiende, y el concepto del mundo es que ha trabajado mucho para obtener lo que tiene. Hoy en día, familia, tú y yo tenemos que entender que tenemos el alto honor y privilegio de formar parte del pueblo de Dios. Pero hoy en esta mañana quiero decirte que no es suficiente con tener privilegios. Vamos a ir más adelante. Deuteronomio 7 del 6 al 8. Vamos a leerlo juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Lo puedes leer conmigo? Todos juntos hasta el versículo 8. 1, 2, 3. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos dicen amén a estos versículos? Hoy en esta tarde, familia, quiero decirte que todo privilegio conlleva una gran responsabilidad. Lo que dijo Spider-Man a su tío Ben, literal, está en la Biblia. ¿Alguien se sabe esa frase? Fans de Spider-Man, levanten su mano, háganse presentes. Les da pena, pero han de tener un mameluco, ¿no? De Spider-Man y sus pantuflas y todo. Tío Ben le dijo a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy en esta mañana, iglesia, quiero decirte que todo privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad que tú y yo tenemos es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos viven solo disfrutando de los privilegios sin tomar ninguna responsabilidad? ¿Cuántos cristianos viven únicamente de los privilegios sin tomar una responsabilidad? Y es una pregunta que yo hoy en esta mañana quiero dejarte en tu corazón. ¿Estás aquí en este lugar únicamente para recibir un privilegio o porque has recibido un privilegio? ¿O estás aquí porque estás dispuesto a tomar la responsabilidad que Dios nos ha delegado? Y es expandir su reino, es predicar su palabra, es dar a conocer el amor de Dios a aquellos que no le conocen. Un cristiano que vive solo de privilegios y no tomando ninguna responsabilidad, si tú quieres anotarlo, es aquel que vive en la comodidad. Punto número 1. ¿Cómo puedes identificar a alguien únicamente que vive de los privilegios
pero hasta este momento no ha tomado una responsabilidad, vive en la comunidad. En otras palabras, es alguien que no crece, es alguien que no da fruto. Ve al que tienes a un lado y dile, ¿te ves cómodo hoy en esta mañana? Y digo, sí, ¿verdad? Quisiéramos, yo sueño, y yo sé que un día Dios nos lo va a dar, tener nuestro auditorio hermoso y precioso como es digno de la casa de Dios, con asientos de cine. ¿No te gustaría? Y más de ese cine premium, ¿no? Que hasta yo nada más una vez, honestamente, he ido, ¿no? No sabía toda la película, nada más me senté y alguien me dijo, oye, ¿por qué no abriste el de las patitas, no? Y así de, ay, pues dime hasta el último. Pero digo, estamos aquí hoy en esta mañana, pero ¿cuántos disfrutamos los domingos? ¿Cuántos disfrutamos estar en la casa de Dios hoy en este día? Y yo sé que va a llegar ese día en donde vamos a poder tener todo lo que un día soñamos. Pero sabes, mientras lo tenemos, lo disfrutamos. Y mientras lo tenemos, el error más grande que tú y yo podemos cometer es vivir en la comodidad. Punto número 2. Un cristiano que vive solamente de privilegios es una persona que vive desconectada de la realidad. Vive en una burbuja y no ve la necesidad y las dificultades que otros enfrentan. Y último punto, es una persona que no valora lo que tiene. En otras palabras, le falta la gratitud en su vida. Quiero hoy en esta mañana, y dale un codazo al que tienes a un lado si ves que se está durmiendo. Te prometo no tardarme, es un reto y de verdad admiramos a nuestro pastor. ¿Tú crees que aquí es fácil? Pero aquí estas lamparitas, si tú tienes calor, ¿sí o no? Terminamos como pollitos chiquitos, ¿no? Pero hoy en esta mañana, familia, quiero retarte a que no seamos cristianos que disfrutemos únicamente de los privilegios que tenemos. Uno de los mayores privilegios es que somos salvos. Uno de los mayores privilegios que tenemos es que Jesús nos ha rescatado y que, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 7, de entre muchos el Señor nos escogió a nosotros. Te hago la pregunta, ¿eres mejor que los demás? ¿Por qué crees que Dios te escogió? ¿Por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué no a tu hermano que a lo mejor estudió una carrera, sacaba buenas calificaciones? No, bueno, y también hay gente que dice, no, yo, pues aquí estoy, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios te escogió a ti? El más introvertido, el que no habla, o sea, el que no hablaba, el raro, ¿no? De la familia. Levanten sus manos los que somos raros de nuestra familia. ¿Por qué te escogió a ti el Señor? ¿Por qué no a tu vecino, a tu vecina? ¿Por qué no a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? ¿Por qué Dios decidió salvarte a ti? ¿Qué tienes de especial que te haga ser más que los demás? ¿Qué tienes de especial? ¿Qué tienes para decir, pues por esto, Abby, por esto el Señor me escogió y porque pues no había otro más guapo y más hermoso que yo? Amén, ¿no? También. Pero haz esta pregunta, ¿por qué nos escogió el Señor? Ahora, como iglesia estamos tristemente, familia, cometiendo el error únicamente en enfocarnos en el hermoso privilegio de que hemos sido salvos y rescatados por Dios. Pero estamos olvidando que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Alguien
que entiende que ha sido privilegiado, no se queda únicamente con el privilegio para él. Es alguien que está dispuesto a poder compartir lo que el Señor ha hecho con otros. Cuando tú tienes comida en tu refri, que Dios es tan bueno, no sé a cuántos les ha pasado, hermanas, ¿no? Mamis de familia, yo apenas lo voy entendiendo, ¿no? Cuando te das cuenta que los frijoles ya duraron una semana, ¿no? Que dices, santo padre, ya no sé con qué hacer los frijoles, ¿no? Ya hice pollo, ya hice carne, ya hice huevo, ya hice todo, ¿no? Pero ahí todavía están los frijoles. ¿A cuántos ha nacido en nuestro corazón de los privilegios que tenemos el poder compartir con aquellos que no lo tienen? Y ahora, únicamente no estoy hablando de algo físico. ¿Qué hay de la parte espiritual en nuestras vidas? Voltea a ver al que tienes a un lado y dile, ¿en serio créetela que eres privilegiado y privilegiada? Pero ahora hazle esta pregunta y dile, ¿estás tomando la responsabilidad que te toca? ¿No? Sí. Más adelante, familia. Como iglesia somos llamados a experimentar lo que el apóstol Pablo hacía. Dice la palabra de Dios que Pablo predicaba y muchos se convertían. Puedes estudiar la vida de Pablo, y Pablo era un predicador nato. ¿Era el mejor? Nada que ver, ¿no? ¿Tenía alguna cualidad especial que lo hiciera mejor a los demás? No. Pero Pablo entendió que fue salvo y rescatado por el Señor y vivió su vida para compartir el evangelio a toda nación. Los estudiosos dicen que Pablo literalmente recorrió todo el continente predicando la palabra de Dios. Y Pablo no únicamente se enfocaba en predicar y en decir Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No. Dice la palabra de Dios que Pablo predicaba, muchos se convertían y eran bautizados. Y yo hoy en esta mañana, iglesia, quiero que entendamos que tenemos el mayor privilegio y es la gran comisión, que no es suficiente únicamente con compartir el amor de Cristo, es que tú compartas el amor de Cristo, que todos aquellos que escuchan el mensaje se conviertan. Pero déjame decirte, tu labor no termina hasta que esas personas sean bautizadas y establecidas en una iglesia. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Y lamentablemente, repito, lamentablemente como iglesia únicamente queremos disfrutar de los privilegios sin tomar ninguna responsabilidad. Creemos que la responsabilidad es únicamente del pastor. Pues me dijeron que traiga gente, yo traigo a mi amigo, a mi amiga, pues que el paz, ¿no? Dé el mensaje, que el paz les predique. Que el hermano Rosy y Carlitos ahí los ministren, los liberen y que ya, ¿no? Me lo entreguen santo y a la gloria de Dios. ¿Qué hay, familia, de nuestra responsabilidad? ¿Qué estamos haciendo hoy en este tiempo para que a todos los que le predicamos se conviertan? Y Hechos capítulo número 17, no tengo tiempo para leerlo, pero dice la palabra de Dios que Pablo fue a Berea, fue a Atenas a predicar la palabra de Dios. Y dice Pablo que mientras esperaba en Atenas, mientras había terminado de compartir la palabra de Dios, versículo número 16 del capítulo 17 de Hechos, dice así, y sígueme por favor ahí en tu Biblia. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente
al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a las sinagogas para razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario, repite conmigo, a diario, en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, o sea, los más pro. Y dice, versículo número 18, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses que ni conocemos. En otras palabras, está loco. Versículo 19 dice: entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad, y la gente les decía: ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué trata. Eso le decía a la gente. Y algo importante a resaltar, familia, es que todos los atenienses, al igual que los extranjeros, pasaban horas discutiendo sobre quién era el verdadero Dios. En Atenas tenían dioses de todo: dioses del agua, dioses de la luz, dioses del sol, de las estrellas. ¿Qué otra cosa se te ocurre? De la fertilidad, dios del sexo, dioses de la prosperidad. Si hubiera existido la coquita en ese tiempo, dios de la coquita, ¿no? Pero además de que tenían muchos dioses, todos los atenienses pasaban horas y horas discutiendo unos con otros para saber quién era el mejor de todos. ¿Quién era el mejor de todos estos dioses? Y cuando Pablo llegó a Atenas, más adelante, versículo número 22, dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas. Bueno, yo me lo imagino así, ¿no? Porque imagínate, ahorita tenemos un micrófono, pero en ese tiempo, pobre Pablo, ¿no? Pero él a unísono voz y con voz fuerte. Versículo 22: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: al Dios no conocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Versículo 24 me encanta y dice Pablo, imagínate esta escena, iglesia. Pablo frente a todos los atenienses, todos con una convicción de que tenían al mejor Dios del que estaba a un lado. Y Pablo comienza a decir, versículo 24: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: Él es el Dios del mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface toda necesidad. De un hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano Él decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Versículo 28: Pues en Él vivimos y nos movemos y existimos.
Nosotros somos su descendencia. Dile al que tienes a un lado, dile, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente y tú puedes ver a Pablo confrontando en estos versículos. Y me impacta el versículo número 32 que dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Hoy, en este tiempo, familia, la gran comisión que tú y yo tenemos es confrontar el pecado, es compartir el amor de Dios, es predicar la palabra de Dios. Y no me dejarás mentir, nos vamos a encontrar con gente que se va a burlar de lo que tú le predicas, de lo que tú le compartes. Pero déjame decirte, van a haber otros que te van a decir: hey, cuéntame más. Quiero saber más del Dios que tú conoces. Lamentablemente, como iglesia cometemos el error de creer que todos nos van a decir que no. Le predicas a alguien y como ya te dijo que no, ay, pues ya, no, pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué le voy a predicar si me va a decir que no? Nuestra labor y nuestra misión, familia, es predicar la palabra de Dios. Y habrán algunos que se burlen, pero habrán otros que te van a querer escuchar. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado tuyo. Ahorita lo ves bonito y hermoso, pero te apuesto a que cuando se le predicó la palabra de Dios también se burló. A ver, todos aquellos que se burlaron, honestamente, ¿no? Que no creías, que no fue de la noche a la mañana que te convertiste al evangelio, que no fue un mes, no fueron 3 meses, fueron años. Mas sin en cambio, si tú y yo hoy en esta mañana estamos aquí, familia, es porque alguien no se cansó de predicarnos. Alguien no se cansó de predicarnos. Te hago esta pregunta: ¿te has cansado de predicar el evangelio? Si te has cansado, iglesia, es porque has olvidado el gran privilegio que tenemos de parte de Dios. Y yo hoy en esta mañana quiero terminar con esto. Versículo número 34. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Y dice: algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, y quiero hacer énfasis en esto, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más de este tema. Queremos oír más de este tema. ¿Qué es el evangelio, iglesia? Te lo voy a resumir en la siguiente frase. El evangelio significa que conocemos a Jesús, por lo tanto lo damos a conocer. Conocemos a Jesús y lo damos a conocer. No podemos decir y no podemos dar a conocer lo que no conocemos, iglesia. ¿Por qué muchos cristianos no predican? Te lo voy a decir súper fácil y directo: porque no conoces a tu Dios. No lo conoces. Jesús no se resume en un Dios de amor. Jesús no se resume únicamente en un Dios bueno y que nos bendice y que nos da todo lo que le pedimos. Jesús va más allá.
Y si una iglesia no está predicando el evangelio, es porque tristemente no conoce al Dios que dice que pertenece y que es. Tú no puedes dar a conocer algo que tú mismo no has experimentado. Es imposible, es ilógico. Por eso el mundo a los cristianos nos dice hipócritas. Por eso el mundo a los cristianos nos dice hipócritas. Y muchos cristianos cuando escuchan eso hasta se enojan, ¿no? Y sí. Pero medita un poquito más. ¿No será acaso que no estamos dando a conocer realmente quién es Dios para nosotros? Y hoy en esta mañana, iglesia, yo quiero decirte esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia. Pero sabes, más que venir por su iglesia, Jesús viene por las almas que están perdidas. Y hoy en esta mañana te voy a retar a que ya no seas un cristiano únicamente que disfrutes de los privilegios que tienes en Cristo. Qué padre es llegar a esta iglesia tan hermosa y tan preciosa y cada domingo venir, disfrutar y sentarnos, adorar, recibir la palabra de Dios para nuestras vidas e irnos a nuestra casa y vivir nuestra vida común y corriente. Y hoy en este día, iglesia, yo deseo que este año 2024 entendamos que somos privilegiados, pero también que tenemos una responsabilidad. Y si tú reconoces que no predicas, porque hay que ser honestos, si no predicamos es porque no sabemos cómo hacerlo. Tal vez dices, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo empiezo? ¿Cuántos no se identifican con eso, no? ¿Cómo empiezo? O sea, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Lamentablemente no lo hacemos porque ni nosotros mismos experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Quita ese error de que los cristianos somos perfectos. No somos perfectos. Y si es la primera vez que tú vienes a este lugar, eres bienvenido. Te damos la bienvenida. Esta es una iglesia que predicamos la palabra de Dios, que tal vez alguien te compartió, te invitó. Y si es la primera vez que tú vienes a este lugar y crees que todos los que estamos aquí somos perfectos, déjame decirte algo, somos los más imperfectos. Somos los que más nos equivocamos. Y sí, ¿por qué no decirlo? Somos a veces hipócritas. Pero se acabó el tiempo, familia. Se tiene que levantar una iglesia que entienda el privilegio, pero que tome la responsabilidad de poder predicar la palabra de Dios. ¿De qué privilegios has gozado al conocer a Dios? Dios te ha dado un trabajo, nos gozamos contigo. Dios te ha dado la salud, te ha librado de la muerte. Aleluya, nos gozamos contigo. Dios te ha dado dinero para poder comprar lo que necesitas. Aleluya, nos gozamos porque tenemos a un Dios bueno que nos ama. Pero ¿qué hay de tus responsabilidades? ¿Qué hay de ese deber que tenemos de poder predicar la palabra de Dios a aquellos que no le conocen? Y si Jesús no ha venido por su iglesia, voy a subir por acá porque honestamente ya me cuesta trabajo. Si Jesús no ha venido por su iglesia, es porque aún tiene grandes cosas para el mundo.